A ver. ¿Con qué quieren? ¿Secciones o diferencias? Teléfono en mano. Empieza el momento del teléfono en mano. Muy ¿Qué bien. dice Con todo. el gobierno nacional? ¿Qué dice el PJ? Es una música de concurso, me pone. Bueno. ¿Qué dice el gobierno nacional? El gobierno nacional creen que la diferencia puede ser de 5 puntos abajo. En el justicialismo están más eufóricos y creen que pueden estar 8 puntos arriba. ¿Cuáles son las secciones donde estaría ganando el justicialismo? La primera, la tercera y la octava. ¿Sí? Primera, tercera y octava. Primera es conurbano norte-oeste, tercera es sur, Claro. y octava es La Plata. Algunos dicen que también están en la segunda. Octava es La Plata, claro. Y la segunda La también. segunda es la zona del norte, claro. San Nicolás, Pero ahí empezaron Zárate. a tallar terceras fuerzas. Claro, que le bajaron en un lugar donde era fuerte la Libertad Avanza, le baja un San poquito el Nicolás, precio. Pergamino, empezaron a tallar Exacto. terceras fuerzas. Diferencia, por eso digo, la diferencia de votos en el total, porque esto es lo que se va a mirar. El total del promedio de votos. ¿Cuántos van para la Libertad Avanza con Milei haciendo campaña? ¿Cuántos van para el justicialismo, para Fuerza Patria, con Kicillof haciendo campaña? Y ahí está. Algunos dicen, bueno, entre 5 y 8. Entre 5 y 8 a favor del justicialismo. Estas son las primeras fuentes, digamos. Claro. Datos ciertos no son. Son fuentes confiables de adentro, que así es lo que vienen diciendo. Eso desprende dos datos muy relevantes. El primero es el contraste de cómo venía el gobierno hasta antes del caso Spañuelo, optimista y triunfalista, diciendo nos llevamos el mundo por delante. El último clavo en el ataúd del kirchnerismo. El último clavo en el... Claro, exactamente. Y pintamos el mundo de Violeta, básicamente. Y el contraste con una derrota por algunos puntos, más allá de que después puede haber alguna interpretación donde digan, mirá, es un poco violeta, un poco celeste, Sí. el mapa. Diferenciado incluso por municipios. Hay 135 municipios que los vas a tener pintado de color y que le van a encontrar la vuelta a alguna interpretación. Claro, pero además hay que verlo. hay que recordar que esta elección nació siendo una elección de interés municipal primero, de la interna del PJ después, y después se nacionalizó. Y en el medio vinieron la crisis del dólar y la crisis de los audios españoles. Y no solo eso, sino que esta es una elección en donde Kicillof queda en primer plano, porque no nos olvidemos que la desdobla buscando afectar en la interna a Cristina. Que iba a ser candidata en la tercera para afectar a Kicillof. Que iba a ser, y después cayó presa. previo a eso, que iba a ser candidata nacional, que teóricamente iba a ser derrotada por el huracán que venía Violeta, que venía a pintar la nación. Ahora, lo que terminó sucediendo es que Cristina decidió jugar en la tercera y luego tuvo su prisión domiciliaria, por lo tanto no pudo ser candidata. Entonces digo, en este sentido, al final de cuentas, el resultado de todo esto es cómo va a quedar parado Kicillof. Si desdobló y tuvo un resultado positivo, y claramente va a ser la carta casi que se juega como candidato hacia 2027 porque no hay nada en el medio que pueda afectarlo, por lo menos a nivel de elecciones. Bueno, después, como dijimos siempre, pasan cosas. Pasan cosas y hay que esperar los cómputos. Pero, la ansiedad nos carcome, muchachos. Anotemos A a ver ver. si se cumplen, porque Por después favor. todo ¿Cómo es decimos... esto? Para yo anotar. Después digo, no, yo no dije lo que dije. Yo voy a Vamos ser a la ver. encargada. La de secretaria de lo que actas. se habla en esta mesa. Está grabándose igual, ¿eh? Tomo Primera sección. Segunda sección peleada. Tercera sección y octava sección estaría ganando el PJ. ¿Qué gana la tercera sección? Es previsible, porque es el corazón del peronismo-kirchnerismo, donde ahí la diferencia es lo que serviría para compensar otros distritos donde, o sea, muchos municipios, sobre todo zona sur, donde está ganando la Libertad Avanza. Por Rollo. eso digo la importancia de la tercera sección, que era algo que se sabía, por algo Cristina quería ser candidata en la tercera sección. ¿De cuánto es la diferencia en el promedio? Para el gobierno nacional, lo que están dejando trascender, y de ahí se entiende también el primer discurso de Iñaki Gutiérrez, diciendo, bueno, la elección importante es la de octubre, acá es como un primer ensayo, que contradice lo que decía Milei, que era el propio Milei que le daba importancia a esta elección. Para el propio gobierno, la diferencia a favor del PJ sería de 5 puntos. Para la euforia del justicialismo o de Fuerza Patria, la diferencia sería de 8 puntos. ¿Sí? Entre eso
Vamos a ver qué se corrobora después con los cómputos oficiales. Rolo, Y si hablamos de 8 puntos en la general, tenemos que hablar, para entender el promedio, en la tercera, que es la que estamos viendo ahí en pantalla, no sé si lo llegan a ver, que sería el sur del conurbano, tenemos que hablar de más de 15 puntos de diferencia para que se compense lo que pueda ser una elección más pareja en el interior. Claro. O sea, que en eso, que es el lugar Claro. el lugar más vulnerable de la provincia de Buenos Aires, estamos Sí. hablando Pero 15, depende del número de la primera, 18. Ahí te depende el número de la Claro. Depende del número de la primera, sí. Por eso había tanta expectativa en la primera. Sí. En la primera sección, porque era una sección muy populosa y mucho más peleada. Es que esa es la que te hace el switch para un lado o para el otro, porque si uno piensa que en el interior, en general, gana el no peronismo, y en la tercera gana, por más o menos margen, el peronismo, la primera es la que te define. Mirad estos distritos. En general vos tenés en la primera, tenés el norte más antiperonista, el oeste más peronista, y en el promedio de todo se va viendo, ¿viste? O sea, ahí Claro. en general suele haber un empate y es en buena parte lo que te define una Yo elección. me pregunto, ¿cuál es el análisis distinto que hacemos entre un 8 y un 5? O sea, ¿qué cambia para la Argentina de mañana, de pasado, de la semana que viene, si la diferencia es un 5 o la diferencia es un 8? A ver, lo primero es quién gana, porque ganar por 5 por 8, ya en este contexto, por todo lo que hablamos, es mucho. Ganar por 5 por 8 para el peronismo, en la dinámica en la que venía Milei, básicamente... ¿Es sorpresivo que el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires? Quizá por el último tiempo, no. Por el último tiempo, por los últimos 2 Claro, meses de venían Milei, tan peleados, o sea, tan cascoteados. y también es verdad de que es su bastión. Lo que pasa es que Milei venía con un discurso muy vehemente, envalentonado, diría, porque venía también de derrotar al PRO en la ciudad de Claro. Buenos Aires. Claro. Y parecía que la dinámica era la misma, ¿viste? Como ese equipo que viene ganando y vos decís, bueno, ¿qué victoria épica va a tener ahora? Y bueno, me parece que acá, si estos resultados se confirman, habría un corte de esa lógica, de esa tendencia, de ese recorrido de ese camino. Pero también es verdad de que el gobierno llega en su peor momento Claro. a disputar esta Y elección. también hay que pensar que en su momento, cuando Kicillof gana la elección, en el 2023, la gana porque la Libertad Avanza y el PRO van separados. Claro. Si hubieran ido juntos, otro hubiera sido el partido y si hubiera habido balotaje en Provincia de Buenos Aires. Por eso es que ellos dicen ahora, si nosotros sumábamos al PRO, había una lógica por la cual le podíamos ganar a Kicillof. Y de hecho se acercaron. Se acercaron porque el PRO desapareció o se subsumió en la lista de la A Libertad ver, vos cuando Avanza. arrancás las campañas elegís y planteás estrategias. Me parece que acá la Libertad Avanza eligió ser el vehículo electoral para atacar al peronismo y también para atacar al PRO en la ciudad. Pero en este sentido es para consolidar espacio de poder propio, puro y violeta. Ahora, eso, afectado el gobierno nacional en su imagen, con los casos de corrupción, con el caso de la discapacidad, derrotado en el Congreso. El dólar, la recesión, las tasas de interés, además. Claro, muchas a- cartas descubiertas, Sí, de temas muy complicadas. sensibles temas muy sensibles Exactamente. para la sociedad que quizás motivaron ir a votar. Ojo con esto, ¿eh? Porque Es que hay un- cuando se hablaba de una baja participación, algo pasó que la participación es mayor a la esperada. Me hablan de un 70% de participación en San Nicolás, para tener una idea de que en comparación con las elecciones que veníamos viviendo, hay una fuerte participación. Sí, en San Nicolás entiendo de que también es el juego de los Pasaglia, que iban con Claro. lista propia. Está bien, pero y en general igual. Pero lo que digo, me parece que el fue a análisis votar en más general gente de la es esperada. ¿por qué va a votar la gente? Y esto, hay muchos análisis, hay muchos puentes que te hacen llegar a la isla del voto. Pero el principal es las emociones y las sensaciones. Y vos Claro. cuando tenés la necesidad de ir a dar un mensaje y decir, esto Es no por me acá o por gusta, es acá. lo primero que haces, porque votás básicamente para castigar o por miedo, puede ser también por la alegría de pertenecer a una tribu. Hay un montón de razones. Lo que digo es, priman las emociones y no tanto la propuesta, no tanto la configuración de lo que muchas veces pensamos de que en realidad el peronismo no tiene la renovación y quizás es un poco más sencillo que todo esto, que es el gobierno fue a plebiscitar y mayoritariamente fueron a votar y incentivaron la participación los que lo quieren defender, hay que ver cuántos son, y los que lo quieren atacar. Es que fueron 2 semanas frenéticas y recordemos que el voto también se define en el sprint final. Fueron, a partir de la difusión de los audios de españolos, fueron 2 semanas frenéticas que también tuvieron un coletazo en la desesperación del gobierno, como contábamos con Carlos, de poner dólares y dólares y dólares para que el precio del dólar no siga subiendo y esto genere un mal clima. Por eso va a ser importante la diferencia de votos en función de lo que pase mañana en la cotización en los mercados.
A ver, como muy bien se mencionaba acá, el gobierno fue a estas elecciones bonaerenses en el peor momento económico desde diciembre del 2023. Hubo peores momentos, pero estaba la expectativa, la esperanza, es decir, bueno, el ajuste de arranque del gobierno de Javier Milei es ante la expectativa de que las cosas mejoraran. Ahora, no solamente por el dólar, los últimos datos de la economía real fueron realmente malos. Menor venta de autos, una economía, una producción industrial estancada y para abajo. ¿Cómo pega en la segunda sección electoral lo que está pasando con Techín, que la semana pasada pagó uno de los hornos y hay una crisis con los metalúrgicos? Digo, ¿cómo pegan esos datos también regionalmente? A ver, y en cada comarca de cada sección tenés una historia como la de Techín. De cierre de Cuando no es fábrica. Techín, es una terminal automotriz. Cuando no, el mercado de la construcción, que está en el peor momento, no hay obra pública. Entonces, esta economía real que no da respuestas, unas tasas de interés impagables y un dólar que en este país es un termómetro, y lo último que quiere un gobierno es ir a votar con un dólar alterado, hacen que este clima electoral o que estas elecciones en la provincia de Buenos Aires vengan en el peor momento. Y... Tomo algo que decía A ver. Sole, que es, ¿por qué el 5% y el 8%? Pueden ser distintos. Bueno, ¿En qué impacta? No ¿Qué? lo sé, pero el viernes a la mañana, Sí. en las reuniones de los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, mega círculo rojo, Sí. se decía, por arriba del 5%, o sea, por debajo, digamos, una derrota por debajo de 5 puntos de distancia es manejable. Por arriba es un problema. O sea que esa línea la trazaban ya, por encima del Exactamente. 5% o no. Y después no hay tanto análisis en un inversor, en un fondo de inversión, para apretar la tecla comprar o vender. Yo te hago una pregunta, Carlos, porque me parece importante, creo que del otro lado, obviamente que hay círculo rojo, hay empresarios, hay personas que llevan adelante pymes, pero lo que también hay es mucha gente común que vive el día a día y agarra la plata, va al supermercado y digamos que saca adelante una familia. ¿Qué tiene que esperar con cualquiera de estas dos cifras para el día de mañana, Carlos? ¿Cómo uno se tiene que preparar? Siempre sabemos que lamentablemente los días posteriores a las elecciones son complejos económicamente, eso es histórico, pero ¿qué visualizás para mañana? A ver, el escenario más optimista Sí. de acá al 26 de octubre, obviamente, ¿no? Luego Es del largo, 26, es largo de acá que- al 26 de octubre. Bueno, 34 días hábiles. En términos económicos En es un términos, montón. 34 cotizaciones del dólar, 34 bolsas de comercio, Esos eran 34 los tasas de 34 interés. desafíos que planteaste. 34 días hábiles, desde mañana hasta el viernes anterior de ir a votar. El mejor escenario es la foto del viernes hasta el 24. Claro, lograr pisar el dólar. Pisar el el dólar. problema es que ese dólar pisado se está pisando a fuerza de vender dólares. Bueno, el mercado eso lo mira, el mercado sabe en términos mecánicos, sabe medir muy bien el aceite, a ver cuándo falta, cuándo tiene más, cuándo el aceite bueno, cuándo es medio berreta.